Dios es bueno, amén. ¿Usted cree que Dios tiene una palabra para usted hoy? Cierre sus ojos tantito y dígale: gracias, Padre, porque tú me bendices hoy. Dile: tú me enseñas de lo mucho que tienes, porque siempre tienes para mí. Dile: yo hoy quiero aprender algo nuevo, algo más, Señor. Sé que hay cosas que ya sé, pero tú me las enseñas. Y así como dice tu palabra, yo me gozo cuando tú me los enseñas. Dile: gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Extienda su mano para acá, para con nosotros. Dile: Señor, que tu gloria y tu poder, Señor, sea sobre tus hijos. Y que tú, Señor, seas el que guíe y dirige esta reunión. Ahora esa mano póngala en su corazón y dígale: bendice mi corazón, enséñame lo que tú quieres para mí y dame esa paz, ese gozo, esa alegría, Señor, de saber que estoy en tu presencia, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta semana, este tiempo, hemos estado recibiendo algunas cosas del Señor y las he estado platicando con algunos. Y la verdad es que yo deseo que usted poco a poco vaya viendo que no es uno el que habla, sino que somos muchos los que hablamos. Amén. Así como mi esposa también comparte, mis hijos comparten, así vamos a estar haciendo, porque Tijuana tiene que crecer en lo espiritual, ¿lo creemos? Y yo quisiera que había muchos lugares ahí en su colonia. Imagínese una comunidad cristiana, usted compartiendo. Amén. Bueno, no muchos dijeron que amén, pero imagínese que Dios tiene algo para usted y también Dios quiere que comparta, amén. Entonces yo espero que eso sea el deseo en su corazón, porque así Dios estará haciendo crecer mucha gente en lo espiritual. Queremos que Dios traiga la bendición. Y bueno, pues si usted tiene un llamado a futuro, pues Dios le va a hablar. Si usted no tiene un llamado a futuro, bueno, pues Dios le va a usar también, como Abraham, la palabra que compartía mi esposa. Yo creo que hay muchas maneras en las que usted y yo podemos ir creyéndole a Dios. Así es que si usted le cree a Dios, Dios va a hacer algo poderoso con usted. ¿Lo cree? Bien, vamos a comenzar con algunas cosas que Dios nos mostró. Y así como la semana antepasada yo estuve compartiendo, la antepasada con mi esposa, hoy le pedí a Juan Hernández. Algunos no lo conocen, pero para los que lo conocen se llama Juan también, y los que no lo conocen también se llama Juan. Para los amigos Juan. Para los amigos Juan. Bien, ¿sí se oye su micrófono? No se oyó, ¿verdad? ¿Alguien ahí habla? Sí. No se escucha. A ver, le di el mío. A ver, ¿quién está ahí? Mi hijo, uno de mis hijos. No están. Producción. Es el segundo. Es que cambió, es el segundo, ¿ya? Entonces el primero. Bueno, ahí está. Acércatelo más. No, sí quiere. Si no te presto déjame, voy por una toallita. Pásame. No, es que el mío se llama. Pásame la toallita. Esta toallita. Esta, y pásame otra. Vámonos. Bueno, gracias, Paz. En las pláticas que hemos estado teniendo, de hecho hace aproximadamente 15 días que estábamos platicando el pastor y un servidor, estábamos hablando del gozo. Entonces, fue una plática muy interesante, sobre todo reflexionando en estos últimos 15 días, porque vivimos ahorita en una época, curiosamente, ¿no?, decembrinas, donde se habla del amor, del gozo, de la felicidad. Incluso hay comerciales, hay todo un marketing hablando sobre esta época. Entonces, platicando con el pastor, me decía: oye, ¿cómo puede una persona vivir con un gozo perpetuo? ¿Cómo no estar nada más una época del año contenta, feliz, gozosa, sino que ese mismo gozo pueda ser
siempre. Puede estar los 365 días del año. Entonces yo le dije al Paz, pues déjeme investigar, le digo, porque no le puedo dar ahorita una respuesta así, le digo, me agarra desprevenido. Pero estudiando la palabra de Dios, me topé con muchas historias en las que hombres poderosos, hombres que habían hecho milagros, el gozo les había sido robado. Por ejemplo, Elías. No sé si usted recuerde que Elías venía de que Dios lo usó y vio el milagro de Dios cuando vio fuego caer y consumió el holocausto y vio una obra maravillosa. Y dice que Elías estaba tremendo, porque Elías decía, vive, oh Jehová, en cuya presencia estoy. Pero tiempo después se da cuenta que Jezabel le quiere cortar la cabeza, y Elías se deprime y se va. Entonces el gozo que él tenía cuando Dios lo usó, pues en ese momento había sido arrebatado. Vemos el caso de Moisés. Hace 15 días nuestra pastora nos estaba diciendo cómo la amargura de Moisés no le permitió entrar a la tierra prometida. Entonces, platicando, pensando, estudiando la palabra de Dios, pone uno a ver cómo es que el hombre, después de haber tenido muchas batallas, muchas victorias, puede perder el gozo así, de un día para otro. Y me recuerdo mucho el ejemplo del rey David. David venía bien contento, venía feliz porque ya había tenido una victoria, habían ganado, y venía con todo el ejército. Y tómala, la aldea donde estaba su familia había sido quemada, y sus hijos y sus esposas los habían llevado, los habían secuestrado. Y entonces David se queda sorprendido, pero no solamente se queda pasmado, sino que su misma gente lo quería linchar. Entonces, imagínate, un hombre con una victoria, con un gozo en ese momento, porque había tenido una victoria, en ese momento había sido transformado su gozo en tristeza, en agonía, en una preocupación. Y no sé si a usted le pasa cuando uno tiene una victoria, que hubo un aumento, que nos fue bien en las ventas, que las cosas pintan muy bien, pero de repente las cosas cambian. Dices, ¿qué pasó? Si íbamos bien, ¿no? Pues estoy bien, mira, estoy haciendo todo bien, perfecto, y de repente tengo ese problema. Hubo una enfermedad, ¿no? Me detectaron esto, me dio COVID, me quedé sin trabajo, pero iba bien. Bueno, precisamente leyendo Nehemías capítulo 4 versículo 17 nos da una pauta sobre lo que Dios el día de hoy nos quiere decir. Mire, abra su Biblia ahí en Nehemías 4:17 y dice, acompáñeme conmigo por favor, y dice: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, dice, los que cargaban con una mano trabajaban en la obra, y en la otra, ¿qué tenía? La espada. La espada. Yo me los imagino trabajando, porque en ese tiempo estaban reconstruyendo las murallas, estaban reconstruyendo la ciudad, y entonces ellos trabajando con cemento y todo, pero con la espada aquí a un lado. ¿Por qué? Porque vivían una situación complicada, vivían una situación difícil. Entonces ellos tenían que estar preparados. Si el enemigo venía, ellos tenían que estar preparados para luchar. ¿Sí? Ese es el propósito de Israel con la espada. Ellos estaban preparados ¿para qué? Para luchar. Bien, no olvidemos esta escritura, porque esa es la base de lo que vamos a ver adelante. Mire, veamos lo que dice Isaías 61, 3 al 7. Y aquí es donde empieza lo interesante. Mire lo que dice Isaías 61. A ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Dice, óleo de ¿qué? De gozo en lugar de luto,
manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y dice el versículo 4, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y dice el 5, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y dice el versículo 6, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios, seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Pero fíjese el 7. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra. Y dice, y tendrán perpetuo gozo. ¿Cómo yo o cómo usted podemos tener ese perpetuo gozo? Bueno, ¿cómo podemos tener ese gozo aunque la circunstancia venga? Déjeme decirle que cuando Jesús vino, Él vino a darnos precisamente esa respuesta. Vea lo que dice Lucas 4, 17 al 19. Y se le dio, dice, el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está ¿sobre quién? Sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, repita conmigo: por cuanto me ha ungido. Por cuanto me ha ungido. Bien, fíjese nada más. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, inmediatamente el Espíritu de Dios se postra en nosotros. Entonces, en ese momento, Dios empieza a transformar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque donde había tinieblas, donde había muerte, donde había tristeza, Dios dice: empieza a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué es lo que oraba nuestra pastora ahorita? Aquellos que en ese momento nos sentíamos afligidos, el Espíritu del Señor viene y entonces en mi vida empieza una transformación. Empieza a ver aquello. Pero ¿qué pasa entonces cuando en mi vida yo empiezo a tener problemas? Yo empiezo a tener un problema en mi economía, un problema en mi matrimonio. ¿Eso me puede robar el gozo? Sí, eso me lo puede robar, eso me lo puede quitar rápido. Pero ¿cómo permanezco, como dice Isaías, cómo permanezco en un gozo perpetuo en la que, en la unción de Dios, dice Vita? Muy bien, y precisamente ese es el primer punto. Cuando yo reconozco que el Espíritu Santo está en mí, yo vivo en la presencia de Dios. Pero hay otro punto muy importante. Muchas veces creemos que el Espíritu Santo, y lo platicaba con el pastor, muchas veces creemos que venir a la iglesia es todo un protocolo de conducta, es todo un protocolo que hay que seguir. Porque yo le platicaba al pastor, le decía, es que muchas veces, le digo, yo lo comento porque yo así me sentía, que cuando uno llegaba a la iglesia y llegaba así, ¿no? Como que, oh sí, y con la cara como triste, como desencajada, como que diciendo, no, sí, Señor, sí, y empezaba uno no a gozarse, empezaba uno a tener como una tristeza y no empezaba uno a disfrutar lo que Dios hablaba aquí en su palabra. Entonces, cuando hay alabanza, cuando hay una adoración dentro de la iglesia, lo que dice Jesús,
empieza a ver un gozo en mí, una libertad. Y ese precisamente es lo que Dios quiere el día de hoy. Que nosotros, aún estando aquí, adorando a Dios, así estemos en nuestra casa, así estemos en nuestro trabajo, así estemos en nuestra escuela, estemos donde estemos, demostremos el gozo de Dios. Demostremos que Dios es un Dios alegre, es un Dios que está interesado tanto en ti como en mí, en demostrar esa felicidad. ¿Por qué? Porque Jesús así lo dijo en Lucas, ¿no? Dios ha venido a traer libertad, una libertad que esa libertad trae felicidad. Esa libertad trae un gozo, y el gozo lo definimos como aquello que estamos expectantes de lo que va a suceder, y que estamos como los niños cuando reciben un regalo, ¿no? Como que, Señor, hoy qué me vas a sorprender, hoy qué va a haber, Señor, pues tú me vas a hablar hoy, Señor, pues aquí estoy, úsame. Amén. Ahí yo le comentaba a Juan algo, perdón. Sí. Es porque dice en Isaías 61. Lo que leyó Juan ahorita en Lucas 4, 17 y 18, es exactamente lo que dice en Isaías 61. O sea, la palabra de Dios dice que Jesús se levantó y leyó el rollo del libro del profeta Isaías. ¿Cuál fue lo que leyó? Dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová. Y empieza a decir esos dos versículos cuando dice a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Pero después en Isaías 61:3 fue lo que leyó después. Y allí es lo que dice, a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, dice, y manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Repita conmigo, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Le comentaba a Juan realmente cómo es que muchas veces nosotros, así como le explica, que llega uno a la iglesia y no sabe ni a quién va a ver, ni qué va a pasar. Pero yo creo que lo más importante es saber a qué venimos. ¿A qué venimos? A adorar a nuestro Dios, a honrar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? ¿Cuántos se sienten indignos? Pues yo creo que pues hasta uno es el primero, ¿verdad? Yo creo que uno se siente indigno. Pero déjeme le digo una cosa. La palabra de Dios dice, acercaos confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia. ¿Para hallar qué? Gracia y misericordia para el oportuno socorro. Hay cosas que yo sé que fallo, hay cosas que yo estoy mal, hay cosas que, pero si no fuera así, mucha gente dice, no, yo voy a ir a la iglesia cuando ya esté bien. ¿Sabe cuándo va a venir esa persona a la iglesia? Nunca. Porque la iglesia no es para los que están bien, la iglesia es para los que quieren estar bien. Amén. Para aquel que quiere buscar a Dios, para aquel que necesita de Dios. Y usted sabe que usted está mal, sabemos que estamos mal, sabemos que todos los días algo estamos haciendo mal. Por eso yo voy a buscar de Dios. ¿Para qué? Para que Él me enseñe, para que Él me capacite, para que Él me guíe. Pero lo que decía Juan era muy cierto. ¿Cómo llega uno a la iglesia? Así como tristezón, así, ¿verdad? ¿Cómo? Entonces era por eso mi pregunta para con él. ¿Cómo puede estar uno siempre en un gozo perpetuo? Sí, incluso yo le comentaba, porque me ponían ese ejemplo con los hijos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno llega con los hijos y los hijos están bromeando, si a veces llega uno de sorpresa y hasta los hijos se caen así como que, ya llegó. Como que no bromees porque sí. Ok, entonces eso dice, como padre uno dice, caray, pues ¿por qué no siguen igual, no? ¿Por qué no siguen contentos? ¿Por qué no siguen con ese gozo? Bueno, hay una palabra en Efesios 6, 11 al 17 que nos va a hacer comprender lo que leímos de Nehemías. Vea lo que dice Efesios 6, 11 al 17, aunque es un poquito larga, pero vale la pena leerlo y muchos ya se lo han de saber. Dice, vestíos, dice, de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y sigue diciendo, porque no tenemos lucha, dice, contra sangre ni contra carne, sino contra ¿quién? Y potestades. Y nada más aquí como un pequeño anuncio, ellos son los encargados de muchas veces de quitarnos el gozo. Precisamente por eso es la lucha contra ellos,
¿no? Y dice, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y dice, por tanto, dice, tomad, dice, la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y dice el 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Dice, sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo, del maligno, perdón. Y tomad el yelmo de la salvación. Y aquí viene el punto importante. ¿Y la qué? La espada del Espíritu, ¿qué es? Ok, dice que el enemigo en nuestra vida diaria empieza a mandar dardos en nuestra vida. Desánimo, enojo, frustración, ¿no? Enfermedad. Pero dice, ¿se acuerda cómo estaba Israel cuando leímos Nehemías? Dice que con una mano estaban y con la otra con la espada. Ok, ¿cómo lo puedo traer yo a mi vida diaria? Bien, yo tengo mi trabajo, yo tengo mi situación secular, pero con la palabra de Dios, ¿qué hago? Es la espada. Entonces, viene, no sé, Juan el amargado y ¡zas! Toma, ahí está, ¿no? Trae gozo perpetuo, muere, ¿no? Trae una frustración económica. Oh, Señor, ¿qué dice aquí? Aquí dice tu palabra, ¿no? Ok, entonces muere esa situación, ok. Entonces, con la palabra de Dios dice, nosotros apagamos esos dardos. ¿Por qué? Porque con la palabra de Dios, esa espada que nos permite luchar, nos permite que esos dardos sean apagados, porque con el escudo de la fe hace que esos dardos no nos toquen, no nos peguen, y entonces no nos llegue esa frustración a nuestra vida y nos robe el gozo por aquella victoria que Dios nos ha dado. ¿Verdad, Paz? Amén. Hay un versículo que a mí me gusta mucho y varias veces he compartido con este versículo. Si alguien me apoya, no se los di a producción porque fue uno de los versículos, pero viene en Proverbios capítulo 28, en el versículo 1. Si me acompaña a leerlo, Proverbios capítulo 28, verso 1. Aquí está en la pantalla. ¿Qué dice? ¿Huye quién? El impío. Repítalo, leámoslo todos juntos. ¿Cómo dice? ¿Huye quién? Huye el impío sin que nadie lo persiga. Mas el justo está confiado como quién, como un león. Ok, ¿cómo es un impío? Dice aquí según esta palabra, siempre anda así escondiéndose. O sea, un impío siempre anda teniendo miedo, temor de que lo vayan a agarrar, porque es impío, obviamente. Y por eso anda con ese miedo, por eso anda con ese temor. Uno puede decir, bueno, yo no soy muy impío, ¿verdad? Yo robo poquito, dijo uno por allá en algún lugar. ¿Eh? Sí, ese es un pillillo, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros podemos decir, bueno, yo no soy del mundo que hace eso, pero ¿cuántas veces en nuestro corazón dice la palabra que ofendemos? A veces ofendemos con palabra, y eso es algo que también en mi corazón yo lo siento. Mi hijo Jonathan, cuando estaba compartiendo aquí en la mañana la Santa Cena, a mí me daba eso, entender que cómo es que a mí la verdad me hizo recordar aquellas veces que yo estaba también tomando la Santa Cena y que a veces uno les estorba a nuestros hijos el que no reciban la bendición. Por decir, ¿usted cree que nuestros hijos pueden tomar la Santa Cena? Claro. ¿Por qué? Porque hay que enseñarles desde chiquitos. Y yo recuerdo que así como él decía, yo estaba sentado ahí con él, todos estaban celebrando la Santa Cena, pero yo estaba sentado con él, yo estaba enseñándole allí. Y me hizo recordar muchas cosas, pero es a lo que voy. ¿Cuántas veces nosotros les estorbamos a nuestros hijos lo que es conocer a Dios, lo que es creer en el Señor?
Y muchas veces en nuestro corazón a veces no lo comprendemos hasta qué impacto llega uno a bendecir a nuestros hijos cuando están en eso. Imagínense uno como pastor, que uno quisiera que todos aquí fueran pastores y profetas. Amén. Pero ¿qué pasa? En una ocasión yo aprendí del pastor Isidro que decía: qué triste es que un pastor le diga a sus hijos: no vayas a decir nada de lo que se escucha aquí en la casa a los demás. ¿Qué quiere decir? Que hay pastores que hacen eso, que en la casa es un caos, pero aquí llegan y son muy padres, ¿verdad? Yo no hablo mal de ellos, simplemente es el ejemplo que mi pastor me dio, ¿verdad? ¿Para qué? Para yo entender algo. Yo no puedo ser uno aquí y otro allá afuera. ¿Estamos de acuerdo? O sea, eso es algo que a mí me gusta mucho. Y precisamente yo creo que para nosotros, ¿cómo es que yo tengo que venir a la iglesia? Es porque es mi corazón en la gratitud a Dios, en gozo a Dios. Y sé que tengo problemas, pero aquí me dice esta escritura algo muy importante: huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Cómo ves tú a un impío? ¿Cómo ves a un impío, Juan, cuando llega así? Escondidillo, así, como que sin paz. Empieza a sentirse mal, cree que ya el mundo lo está buscando, cree que ya alguien va a decir: ah, Juan, ayer hiciste esto, ¿verdad? Y tú está esperando que alguien le diga algo mal. No. Y creo que a veces eso es algo que está en mi corazón. Quiero decirle una cosa: usted y yo hemos sido lavados con la sangre de Cristo Jesús. Amén. Cuando usted y yo nos acercamos aquí, dile: Señor, tú me lavas con tu sangre, tú haces que mi mente, mi corazón esté limpio, y tú me has justificado, y por eso yo estoy aquí. Y si mañana me vuelvo a equivocar y vuelvo a pedir perdón y te pido perdón, Señor, quiero que me sigas perdonando hasta que el día en que yo vea que ya no puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo, ya no debo de seguir haciendo lo que estoy haciendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese sentir, mi vida empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque de repente llega Gabriel y me dice algo, y de repente llega Juan y me dice algo, como decía, me quiere quitar el gozo. Pero ya hay cosas que yo entiendo que mi gozo es más grande porque Cristo me perdonó. Y si yo veo que después de estar con Dios, quien me perdonó todo, y veo que Juan, que Gabriel, que me hizo algo, que Juan me hizo algo, entonces yo me empiezo a sentir mal. Entonces ya no veo que el gozo más grande que Dios me dio era lo que yo necesitaba. Eso yo no puedo permitir en mi vida. Hoy en la mañana platicaba con alguien y es cierto eso. Mucha gente nos echa su basura y no somos basureros de nadie, ¿verdad que no? No somos basureros de nadie. Juan me quiere echar su basura, a ver, échamela, Juan. Yo no la agarro. ¿Sabe a quién se la mando? A Cristo. Y ahí está, Señor, me están echando basura, pero tú ya me perdonaste, tú ya me redimiste, Señor, aquí está. Lo que Él está diciendo de mí muy probablemente sea cierto, y si no es cierto, pues menos, ¿verdad? Pero yo no soy como Él, ¿verdad que no? Porque ¿qué haría un impío? Se la regreso, ¿verdad? Entonces, ¿qué soy igual que Él? Pero yo no soy igual que Él, yo lo bendigo. Él me echa su basura, ¿y a quién se la echo? A Jesucristo. ¿Para qué? Para que Jesús también ame al que me echa su basura. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjese bien, aquí hay algo bien importante. Voy a pedir al de la alabanza que pase. Primera de Samuel, no lo vamos a leer, pero en el capítulo 10. No lo quiero leer porque es mucho, pero vamos a leer 2 versículos. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 11 y 12. A ver, Juan, léelo, ¿qué dice? Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo:
¿Y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio: ¿también Saúl entre los profetas? Alguien dijo hoy en la mañana: ¿qué le ha pasado a Juan? ¿También va a predicar? No se preocupe, al rato usted también va a estar aquí conmigo, con mi esposa predicando. Amén. Y el día en que esté aquí es porque usted va a estar siendo capacitado por Dios, porque aquí hay una unción. El día en que yo vaya a Saltillo, vayamos a Saltillo en líderes, y que digan: Pastor Paco, queremos que usted predica, le voy a decir: ¿sabe qué? Hay 20 matrimonios que predican igual que yo. ¿Cuál quieres que predique? Todos predican, es más, mejor que nosotros. Es más, hasta profetizan. Es más, unos hacen hasta milagros. Bueno, el Señor a través de ellos, ¿verdad que sí? ¿Qué que yo quiero todo para mí? No, si yo soy bien compartido. Yo quisiera que usted viera esto. Cuando uno se junta entre profetas, hasta profetiza. Ahí dice la palabra. Pero el punto es con quién se está juntando, a quién está escuchando, dónde estás. Dice por ahí el proverbio del Chavo del 8. Dice: el que con lobos anda. No, creo como el del Chavo del 8 dice: el que con lobos anda, te diré quién eres. No, era el revés, ¿verdad? Dime con quién andas y aullar te enseñas. Algo así, ¿verdad? Bueno, usted ya se lo sabe, ¿verdad que sí? No podemos hacer eso. ¿Sabe con quién me junto? Con gente de Dios. ¿Sabe quiénes son mis amigos, mis compañeros, con quienes yo disfruto estar? Con la gente que ama a Dios, con aquellos que me hacen sentir cerca de Dios. Dice la Escritura en el Salmo 118, versículo 63. Salmo 118, 63. Dice la palabra, a lo mejor lo vemos en otra versión, pero si usted no están escritos allí porque no los había puesto, pero dice la palabra en el Salmo 118, verso 63. Ayúdeme a buscarlo en varias versiones. Salmo 118, perdón, Salmo 119. No, el Salmo 118 es más pequeñito, ¿verdad? Es de los más pequeñitos. Salmo 119, versículo 63. Dice la Escritura, y se lo voy a leer a lo mejor en otra traducción, en otra versión, pero si usted lo tiene, ayúdeme a buscarlo. Ahí dice, ¿qué dice aquí? Dígase, ¿cómo dice esta versión? Leámoslo todos juntos. ¿Cómo dice? Compañeros, soy y guardan tus mandamientos. Qué bonita esta palabra, ¿verdad? Yo soy compañero de todos. Dice este versículo: soy amigo de los que te adoran. Es que mi esposita trae otra versión. Dice, esta versión dice: soy amigo de los que te adoran y de los que te obedecen. Dios mío, tu amor llena toda la tierra. Enséñame tus mandamientos, dice. La que me pasa a mi esposita dice: soy amigo de todo el que te teme, de todo el que obedece tus mandamientos. Oh Señor, tu amor inagotable llena la tierra. Enséñame tus decretos. ¿Cómo comprender que Dios quiere que yo esté feliz? ¿Cómo comprender que el deseo de Dios es que haya gozo perpetuo? ¿Cómo dice la Escritura? ¿Un manto de qué? Manto de alegría, un óleo de gozo. Dice la palabra, ¿un manto de qué? De alegría. ¿Un manto de qué? De alegría. ¿Cómo usaban los mantos antes?
¿Para qué los usaba? Para cubrirse. Pero el manto quería decir mucho. Era un manto que se ponía. Pero ese manto pudiera decir muchas cosas. A José le pusieron un manto, ¿sabe de cuántos colores? De muchos colores. Su papá le hizo un manto de muchos colores. ¿Qué representaba un manto de muchos colores? La sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de Dios es multiforme. Y así como tiene muchas formas, representaba ese manto muchos colores. Quería decir que la sabiduría de Dios estaba en José. Amén. Entonces el manto tenía mucho que decir. El manto, cuando incluso había luto, ¿cómo se vestían? De silicio, de mantos de lloro, mantos de... Pero viene Dios, viene Jesús y dice: a mí se me ha ordenado una cosa: traer óleo de gozo. ¿Sobre qué? Sobre su cabeza. Entonces, ¿qué hace el Señor? Imagínense que este es aceite. Ahí va, Juan, agárrate. Échele, va. ¿Óleo de qué? ¿Óleo de qué? Entonces, imagínense que este vaso somos usted y yo, y Dios me empieza a llenar, y a llenar, y a llenar, y a llenar, y a llenar. Quita el teléfono de mi esposa, Juan. A llenar, a llenar, y a llenar. Y ya se va a llenar, pastor, ya se va a llenar. No importa, dice el Señor, yo quiero que se derrama mi gozo sobre tu vida. Lo creemos. Y luego dice: un manto de alegría. Un óleo de qué? De gozo. ¿Dónde está el pensamiento de Dios en mi vida? A veces nosotros tenemos situaciones tan fuertes, tan difíciles. ¿Cómo, Señor, puedo estar ahorita gozoso si estoy viviendo esta situación? Dios dice: gózate, porque eso que estás viviendo, fíjese bien, eso que usted está viviendo, yo me voy a glorificar en eso. Y tú vas a vivir mi gloria, porque lo que tú creías que era imposible, para mí es posible. Amén. Un versículo más. Fíjese bien lo que dice ahí mismo, Salmo 119. ¿Te lo quieres quitar, el manto de gozo? No, ok, entonces ¿qué dice? Sí. Salmo 119, versículo 23 y 24. Con esto terminamos. Salmo 119, verso 23 y 24. Dice la palabra: príncipes también se sentaron. ¿Y qué dice? Que léalo. Mas tu siervo en tus estatutos. Versículo 24. Pues tus testimonios son mis delicias. ¿Y qué? Y mis consejeros. Dice esta traducción acá. Dice esta, en el versículo 23, esta traducción que a mí me gusta escuchar en diferentes versiones: no permitas que me desprecien, pues siempre obedezco tus mandatos. No permitas que me desprecien. ¿Cuántos nos sentimos así en muchas ocasiones? Pues siempre obedezco tus mandatos. Dice: los poderosos hacen planes contra mí, pero yo solo pienso en tus enseñanzas. Ellas me hacen feliz y me dan buenos consejos, dice la palabra. ¿Lo creemos? ¿Qué va a pasar? Usted saliendo, va a llegar a la casa y es de comer. Pues vengo igual que tú de la casa, de la iglesia. Oh, qué caray. Entonces, ¿qué? ¿Compramos algo? Pues si no hubo quincena. Y empieza uno, ¿verdad? ¿No viste el que se me atravesó ayer? ¿No te acuerdas de ella? Ah, ya se te olvidó. Ya se te olvidó lo que ayer hablaba. Bien que estabas peleando ayer. Olvídese lo que pasó ayer, porque Dios ya lo olvidó. Dios tiene una vida nueva para usted hoy. ¿Lo cree? Póngase de pie, porque Dios tiene una vida nueva para usted hoy. Y dígale: Señor, yo sé que he fallado.
Cierre sus ojos. Dígale: Señor, a veces me sacan de mis casillas, como decía Juan. A veces me enojo. Dile: pero yo en tus estatutos, en tus mandamientos me deleito. Dile: enséñame más, Jesús. Enséñame a saber que tú quieres que yo siempre esté gozoso, que a pesar de cada situación que yo viva, tú no me quieres en amargura, tú no me quieres en tristeza, tú no me quieres en problemado, Señor. Dile: hoy yo recibo tu gozo, Señor, porque yo quiero obedecerte a ti, Padre. Dile: hay pensamientos en mi mente que nomás están haciéndome sentir mal, pero hoy, Jesús, trabaje en lo que trabaje, esté donde esté, no solamente con una mano estaré trabajando, con la otra, Señor, estará tus mandamientos en mi vida, estará tu palabra en mi corazón, comprendiendo solo una cosa: que hay gente que quiere derribar mis murallas, hay gente que quiere derribar en quien yo he confiado. Nunca dejaré de edificar en mis hijos, en mi esposa, en mi vida misma. Nunca dejaré de edificar esos muros con tu palabra, porque allí, solo allí, Señor, tú me haces sentir seguro. Y aunque vengan situaciones difíciles donde el enemigo quiera lastimar, quiere herir, en la otra mano, Señor, dile: yo tendré tu palabra de bendición. Yo lo creo, Jesús. No te escucho. Dile: yo lo creo, Señor. Yo creo tu palabra. Dile: yo me deleito en tu palabra, me deleito en tus estatutos. Dile: enséñame, Jesús, a vivir con ese manto de gozo, con ese manto de alegría, con ese óleo de gozo. Hoy úngeme, Jesús. Levanta tus manos al Señor. Levanta tus manos al Señor. Ahí te está ungiendo el Señor. Hay un óleo de gozo. Sí, Padre. Ahí está, un óleo de gozo. Aleluya, Señor. Oh, Espíritu Santo, tú guardas cada corazón. Tú guardas cada pensamiento. Oh, Señor, llena más. Llena más, Señor. Llena ahora. Ahora, Señor, llena más. Llena de tu gloria, llena de tu gozo. Ahora, Señor. No hay nada, Jesús. No hay nada que impida hoy el poder disfrutar tu presencia. Aún cualquier cosa, Señor, que en mi vida sucediera, aún de malas noticias, dice tu palabra que yo no tendré temor de ellas, Padre. No porque no haya malas noticias, siempre las habrá, pero nunca, Señor, habrá temor en mi vida.